Ahora sí, todo en voz en off, por favor. Gracias, Carmen. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, tenemos que la proyección de los ingresos o de las ventas, ¿verdad? La vamos a emitir en una empresa. Generalmente el desarrollo del presupuesto empieza en el mes de, por ahí, por noviembre, octubre, noviembre. ¿Ya? Que empiezan las grandes empresas a trabajar en el presupuesto del próximo año. ¿Ya? Eh, y, por ejemplo, en el Estado, el presupuesto del año siguiente está listo por ley, tiene que estar listo al 30 de septiembre, para que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se apruebe ese presupuesto. Y ahí pasan como 2 meses más, en donde los gallos de la política van quitando, sumando, agregando y poniéndose de acuerdo y aprobando las distintas partidas. Y eso dura hasta más o menos hasta la semana, hasta la quincena de diciembre, qué sé yo, por ahí ya. Recién viene a quedar listo el presupuesto de la nación para el próximo periodo. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de efectuar, por ejemplo, la proyección de las ventas, se supone que una empresa lo va a hacer de manera mensual para el próximo año. ¿Sí? Entonces, vamos a estar por ahí en noviembre, octubre, noviembre. Van a estar los ejecutivos, los contadores generalmente. Vamos a estar pensando en las ventas que debiera tener la compañía en enero, en febrero, marzo, abril del próximo año. Y ahí se van incorporando algunos elementos que tienen que ver con la idiosincrasia de la empresa. ¿A qué me refiero con la idiosincrasia? Al giro de la compañía, de la empresa, qué es lo que vende la empresa, ¿verdad? Cómo compra esa mercadería para luego venderla, cómo la almacena, la cantidad de personas que tiene contratadas para vender, para comprar y vender lo que vende, ¿se fijan? Y lo que está vendiendo el producto, en qué periodo del año tiene mejor venta y qué periodo del año tiene la peor venta. ¿Se fijan? De tal manera de que para efectos de la mejor venta, potenciar ese periodo a lo mejor con más estrategia publicitaria, ¿verdad? Para potenciar la venta del mes bueno, o al revés, para potenciar la venta de los meses que son más lentos o que no se vende mucho, ¿verdad? Y eso se lo va dando la experiencia a medida que van pasando los años. Las empresas van teniendo las series, sube y baja, ¿verdad?, de venta. Entonces eso sirve para hacer un mapa al año comercial siguiente de qué es lo que hay que hacer para anticipar las utilidades. ¿Se fijan? Esa es la gracia que tiene el presupuesto. Y claro, cuando se hace el presupuesto y ya estamos en el año, pasó enero, ¿y qué se hace normalmente? Se hace que los analistas, en este caso nosotros, los contadores de nuevo, tomamos ese presupuesto y se dijo el año pasado, ya este año esta empresa va a vender 100.000, ¿ya? Se hace la contabilidad, se ingresan los datos a la contabilidad y ahí vamos a tener el resultado del mes de enero en las ventas. Y tenemos que comparamos el presupuesto y comparamos lo real, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos posiciones. Una, que hayamos vendido más de lo que presupuestamos, o otra es que hayamos vendido menos de lo que presupuestamos, ¿cierto? Existen esas dos posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos en este caso si la venta real fue mayor que la presupuestada? ¿Qué hacemos? ¿A quién retamos entonces?
o felicitamos a los que están encargados de la venta, si fue mayor que lo que se presupuestó. ¿Qué podemos hacer? Si es mayor, lo felicitamos. Exacto, ¿verdad? Se felicita, o bien, se cumplió la meta y pasamos lo que se presupuestó, o sea, la pega, la gestión de la venta de la empresa en ese mes tuvo éxito, tuvo resultados, consiguió la venta, ¿cierto? Y si es menor, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Despido masivo. Pero sea más optimista, ¿qué podemos hacer? Primero, Un an- estudio. exacto, ¿Por qué pasó? analizar, exactamente, Carola, muy bien, ¿verdad? Analizar por qué se dijo que íbamos a vender esta cantidad y resulta que en la práctica vendimos mucho menos. ¿Qué pasó? ¿Hubo error en la presupuestación o hubieron errores en la gestión? Y esa es la naturaleza del presupuesto. Para eso sirve. Esa es la mayor utilidad. Entonces, por eso es importante saber cómo se arma un presupuesto y para qué sirve, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, les voy a mostrar a modo de ejemplo los distintos formatos de presupuesto que uno se puede encontrar por ahí en la vida laboral, ¿ya? En donde tenemos aquí un presupuesto que tiene una, una mención mensual, ¿ya? En donde al leerlo, digamos, al mirarlo, dice plan de financiamiento de emprendimiento. Entonces, si nosotros ponemos atención, aquí el presupuesto se empieza a dividir, digamos, como algo muy similar al estado de resultado, pero de la parte del gasto, ¿verdad? En donde tenemos primero la parte del recurso humano, ¿cierto? Y tenemos aquí, por ejemplo, este formato, el ejemplo, indica que se trata de alguna empresa o algún emprendimiento que tenga que ver con la medicina, con algo de salud, ¿verdad? Y el auxiliar, ¿ah? El auxiliar del turno A, turno B, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto va a ganar en el mes? ¿Ya? ¿Cuánto va a significar el gasto de el recurso humano en el mes? Va a significar esa cifra. Luego tenemos los gastos de la operación. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí tenemos materiales, útiles, alimentos, remedios, ¿ya? Entonces, con todo hasta ahí yo ya más o menos entendí de qué es lo que se trata, por ejemplo, este proyecto, ¿verdad? Porque más abajo tenemos en el lado de la inversión, tenemos camas, cocinas, refrigeradores, baños especiales. Entonces, ¿qué tipo de proyecto podemos ya deducir de esta presupuestación mensual? ¿Qué podemos deducir? ¿A qué tipo de emprendimiento podría corresponder A una este, clínica. a una clínica, ¿verdad? A mí se me ocurre que es como el adulto mayor, ¿eh? Porque Sí, porque tiene geriatría. exactamente, muy bien, tiene geriatría, tiene una enfermería, ¿ah? Un turno A, un turno B, tiene auxiliar también, turno A y turno B, ¿verdad? Materiales útiles, alimentos, remedios, ¿verdad? Remedios son materiales de alto consumo en
un centro del adulto mayor, ¿verdad? Tiene camas, cocina, ¿cierto? Y también tiene un área de la administración, donde va a estar el jefe de la administración ahí, el que va a estar a cargo de todo este asunto, digamos, de organizar las actividades y el trabajo, el horario de las personas que van a trabajar en este centro del adulto mayor, ¿verdad? Tenemos auxiliares de aseo, pero ¿qué diferencia tiene este presupuesto o esta planificación mensual del costo? ¿Qué implicancia tiene con respecto a otros presupuestos? Que tiene, esta implicancia tiene que ver básicamente con que este formato me está sirviendo precisamente para un emprendimiento, para algo que yo voy a hacer en el futuro, pero que no he empezado todavía. O sea, esto es la prospección, que está mucho más al principio, digamos, la prospección financiera de un emprendimiento que, de acuerdo a lo que hemos ido leyendo, ¿verdad? Se trata de un centro del adulto mayor, ¿sí? Y que tiene, entonces, debiera tener este personal con ese costo, debiera tener los gastos operacionales con ese nivel de costos, ¿verdad? La inversión lo mismo, y en total, en un mes, este centro tiene el gasto del orden de los 17 millones, ¿verdad? ¿Y por qué está así? Porque recién se está armando, cuando uno arma un emprendimiento, lo primero que debemos analizar es el costo de hacer o de producir nuestro emprendimiento, ¿sí? Eso es como lo más fundamental para luego saber en cuánto lo debo de vender, ¿cierto? Esa es una forma de presupuestar antes de partir con un emprendimiento, ¿cierto? Bueno, después tenemos el otro tipo importante de presupuestación, tiene que ver con el ingreso, ¿verdad? Con las ventas. Pero para poder hacer esa relación, nosotros tenemos que saber cuál es el precio de lista del servicio o de los productos, ¿verdad? Y cuál es la cantidad esperada que nosotros necesitamos vender para llegar a los valores de estimación que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como el registro anterior se trataba de un hotel del adulto mayor, acá tenemos la presupuestación ahora de los servicios que se van a prestar en este hotel o en esta residencia del adulto mayor, ¿verdad? En donde se plantea que debiéramos tener 40 residentes de manera permanente, o sea, 40 abuelitos, ¿ya? Y que cada mes la familia del abuelito debiera pagar 300.000 pesos, ¿cierto? Entonces, vamos, luego tenemos que la residencia esporádica se refiere a todos aquellos abuelitos que van solo el fin de semana, porque en la semana están con su familia, ¿verdad? Y entonces, pero necesitan compartir con los demás personas de su edad, qué sé yo, por alguna actividad y afín, ¿verdad? Entonces van solo el sábado y el domingo, ¿ya? Y eso tiene otro valor, ¿se fijan? Y están estimando 15 abuelitos más para los fines de semana, ¿ya? Entonces tenemos ahí el orden de los 55 personas más o menos que debiera interactuar de manera mensual como una capacidad, ¿verdad? Máxima de acuerdo a la infraestructura que eventualmente pudiéramos tener.
Pero además, este proyecto plantea que tiene viajes a La Serena, tiene viajes a Chillán y tiene viajes a Puerto Montt. Y el costo de los viajes por persona a La Serena, a Chillán y a Puerto Montt son los que se indican, ¿verdad? Y la estimación es que por lo menos vayan 20 abuelitos por cada viaje para poder eh, alcanzar el costo total del viaje. Pero, ¿cómo lo llevamos esto a ingresos? Y la operación aritmética que calza aquí en el presupuesto es el precio por cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en la primera lámina determinamos el costo mensual, estamos determinando el valor unitario de cada uno de los servicios que va a prestar o que va a producir nuestro emprendimiento, sea cual sea, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es indispensable saber cuánto cuesta para poder encontrar dos factores que son relevantes. Primero, para encontrar el precio y antes, para encontrar el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿Alguien por ahí lo sabe? ¿Sí? ¿Alguien maneja el tema del punto de equilibrio? ¿Qué es lo que es? ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Qué es lo que es el punto de equilibrio? Giselle, Carmen, Mili, Carola, Gabriela, ¿qué es lo que es el punto de equilibrio? No sé si estaré mal, profe, pero para mí No, un punto tele, de pues yo. equilibrio es como ¿Mm? estar al medio entre las dos partes y que no se vaya ni para un lado ni para el otro, como mantener. O, Ya, sí, efectivamente, claro, ese es el punto de equilibrio desde el punto de vista de la posición, ¿ah? Que no se claro, y vaya ni para así allá ni para acá. más. Pero eso mismo trata de ponerlo ahora en términos matemáticos y en términos de ingresos y de gastos, No ¿verdad? gana ni pierde. Exacto. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Quién dijo? aquí tengo algo anotado yo. Pero léelo entonces, pues, a ver, ayúdanos Ya, con dice la que el idea. punto de equilibrio Ujú. iguala el nivel de ventas, los costos totales e ingresos totales. ¿O no? Exacto. El Entonces, ingreso, el precio por exacto. cantidad, costo ¿Se fijo, ¿qué acuerdan? cosa? Exacto. Mira, en, el, en esta lámina, ¿verdad? Estamos diciendo que por un mes de estadía de un abuelito de estadía, en el sentido de que la demanda de un médico, el trabajo de la enfermera, el auxiliar, los gastos de operación, la compra de las camas, refrigeración, etcétera, etcétera, y administración, le cuesta al proyecto esa cantidad, 17, ¿ya? Para poder vender este servicio, ¿ah? Para poder vender esta residencia a un abuelito y que no tenga ni un costo tan elevado y un costo tan bajo, ¿verdad? Para poder tener una mantención más o menos media del centro de adulto mayor, se están estimando 40 personas o 40 abuelitos, ¿verdad? Y que cada uno tenga que pagar 300.000 pesos, ¿ya? Cuando ustedes y yo seamos viejitos, ¿ah? Y si Dios quiere, vamos a tener
más o menos que pensar en esta cantidad para poder irnos a un hogar ya cuando no podamos estar con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y más bien nosotros seamos o tengamos una demanda o una mayor, una menor autonomía, ¿sí? Vamos a tener que pensar en algún minuto en esta solución, ¿ya? Entonces, por lo menos, esta cifra no es una cifra tan alta, tan así como inalcanzable, pero tampoco es tan baja. ¿Se fijan? Entonces, aquí podemos deducir de que este hogar de ancianos es un hogar de ancianos para la clase media, por ejemplo. ¿Se fijan? Y en ese sentido debiera tener un nivel de servicio correspondiente a ese nivel de la sociedad. ¿Se entiende? Y que además tiene pensado la residencia de los abuelitos el fin de semana, de 15 abuelitos más, porque en los fines de semana se hacen talleres, se hacen mosaicos, qué sé yo, aprendizajes para que los abuelitos todavía sigan, para los que están relativamente activos todavía, tengan, sigan madurando su vejez, ¿cierto? Y con todas estas cantidades y los precios de la lista, es que estamos llegando, por ejemplo, a 21 millones. ¿Qué significa? De que si nosotros bajamos la cantidad aquí, y es decir, si analizamos la proyección de las cantidades, sobre todo las dos primeras, que son las permanentes, ¿verdad? Y que son los viajes, entonces, en el mes de mayo tenemos una baja. En el mes de julio tenemos otra baja más. Esa es el mes de julio es el mes en donde está más bajo esto, ¿verdad? Y si lo llevamos y nos vamos a los ingresos de julio, nos damos cuenta que al final estamos por debajo del costo de operación, que eran 17 millones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir aquí en este mes que estamos por debajo del costo, ¿verdad? ¿Qué podemos deducir con respecto a las cantidades de abuelitos que vamos a tener aquí en este mes? ¿Qué podemos deducir de los meses que son más altos? Que por ejemplo aquí hay 40 abuelitos en enero, febrero, ¿ah? Después está junio, se arregla un poco la cosa, ¿ya? Pero después baja julio, agosto, septiembre, y ya de nuevo en octubre, noviembre y diciembre se arregla de nuevo la cosa. Entonces, si tenemos este emprendimiento o este negocio en el mes de julio, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una menor demanda de abuelitos? Y al haber una menor demanda, una menor cantidad, entonces desde el punto de vista de las lucas, nos significa una baja de ventas del equilibrio. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿O qué podríamos agregar? ¿Por qué está pasando eso? Eso va directamente relacionado con la temporada, po, porque las Ya, familias si quieren hospedar, entre comillas, a los abuelitos ahí, tampoco quieren arriesgarse a que sufran un daño en su salud directamente. Y esos meses son complicados con el tema de los fríos. exacto, ¿verdad? Ahí tenemos una explicación, ¿cierto? Bien, Francisco. Bien, porque claro, además, estamos viendo este presupuesto, entonces nos está haciendo la idea del análisis de que por qué se ha presupuestado eso, ¿se fijan? Y ya tenemos una respuesta, ¿verdad? ¿Hay otra causa? ¿Podría haber otra causa de esta baja de abuelito?
Puede ser también que hayan fallecido y ahí van quedando cupos, no lo han podido reponer ese cupo. Muy bien, excelente, Giselle. ¿Verdad? También podría pasar eso. La naturaleza del negocio lo sugiere, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos deducir? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos deducir de este mes de julio, que es el más bajo en términos de ingresos, porque tenemos menor cantidad de abuelitos, ¿verdad? ¿Qué otras deducciones podríamos sacar? Aparte ya de que en el mes de julio es crítico para los ancianos, porque se pueden resfriar, ¿verdad? Las familias prefieren quedarse con ellos, ¿ya? Lo que dijo la Giselle también, que pasa, ¿verdad? Es parte de la vida, que tienen que fallecer, ¿verdad? Y no se han podido recuperar esos puestos que los abuelitos fallecieron, ¿verdad? Después viene el tema de los viajes. ¿Por qué también bajan? Es más complicado llevar los tours Claro, porque por la hace más temporada. frío, ¿verdad? Exactamente, claro, la temporada. Entonces vamos, el presupuesto nos permite primero ir teniendo explicaciones de qué es lo que está pasando para adelante, o en relación a lo que pasó para atrás, ¿ah? O lo que pasó el año pasado. ¿Se fijan? Tiene esa composición. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros volvemos a la lámina anterior, tenemos una cantidad de 74 abuelitos que se distribuyen entre la residencia y los viajes, ¿cierto? Pero esta cantidad de abuelitos no está en el punto de equilibrio. Entonces la pregunta ahora, para ustedes que son sabuesos de las finanzas, ¿cuál es el mes o dónde están los meses en que estamos en el punto de equilibrio? Más, menos. ¿Quién se atreve? ¿En qué mes? ¿En enero? ¿En febrero? Marzo, Marzo, agosto. ¿Marzo? ¿Cuánto tenemos? 18. marzo, Marzo tenemos 18, 350. ¿Cierto? Tenemos 17 en mayo, 17, 250. ¿Sí? En julio, ya sabemos ya que estamos abajo, en agosto también, en septiembre también tenemos 17, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la lámina anterior en donde tenemos el costo unitario, 17,8 es nuestro costo total, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el ingreso está por ahí, ¿verdad? Exactamente, en marzo y abril, ¿ya? En marzo y abril, entonces encontramos la cantidad de equilibrio. Estamos entonces en marzo y abril, entonces para nosotros, como directores de este centro, sabemos que tenemos que tener siempre como mínimo 97 y 90, entre 90 y 97 abuelitos para que nuestro centro pueda funcionar de manera que vaya generando las utilidades y los beneficios financieros para cada uno de los dueños del proyecto, ¿cierto? Y ahí ya tenemos también otra pregunta. Ya sabemos ya que los meses de abril son, y de ahí en adelante, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son meses malos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué sugerirían ustedes? Por ejemplo, pueden crear campañas en relación a eso para amortizar un poquito la disminución.
Claro, para Hacer motivar a los... ofertas, Claro, ¿verdad? Para promociones. motivar, exacto, muy bien, exacto, ¿verdad? La enfermera, los doctores ir a ver a los abuelitos a sus domicilios. Claro, y a lo mejor cobrar ahí un delta, ¿verdad? Muy bien, Claro, ¿se una fijan? consulta a domicilio. Claro, a un costo relativamente pudiente, ¿verdad? De tal manera de que se pueda efectuar esa visita. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? ¿Mm? Bueno, para resumir, es que podemos hacer o poder tomar cualquier iniciativa que nos permita que en los meses de mayo y septiembre poder aumentar y mejorar nuestra oferta para el adulto mayor, de tal manera que todas las actividades que eventualmente pudiéramos hacer nos ayuden a tomar las medidas en ese periodo, porque ya sabemos, ¿ah? Gracias a la herramienta de la presupuestación, nosotros vamos a saber qué hacer en abril cuando la contabilidad real nos esté indicando si bajamos o no. ¿Se fijan? Esa es la gracia esencial de la presupuestación. Finalmente, finalmente, las empresas no viven solo de los ingresos, que es una parte importante, sino que también tenemos la última lámina, la tercera lámina, en donde está la herramienta completa de una presupuestación de un negocio, en donde aquí tenemos el periodo, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve o no? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Ya. Entonces acá, en nuestra primera, en nuestro primer grupo de filas, ¿verdad? Tenemos ventas, ¿verdad? Los ingresos. Aquí estamos mirando y claro, ahora esta herramienta de presupuestación del estado de resultado de la empresa nos dicta que es una empresa de tiendas, del retail, básicamente, ¿no? Porque tenemos ventas en tiendas, ventas por mayor y ventas en el extranjero, ¿sí? Y si nosotros vamos bajando y vamos mirando las cuentas, también hay cuentas del costo. Entonces rápidamente deducimos que es una compañía, una empresa manufacturera. ¿Por qué? Porque tiene costos de ventas en la tienda. ¿Ah? Tiene personal, tiene personas que están haciendo la ropa en la tienda, ¿verdad? Para poder venderlas en las tiendas y también tenemos costo de venta al por mayor. Quiere decir que también tenemos una fábrica ahí en donde hay un proceso productivo en el cual generan las mercancías al por mayor, ¿verdad? Y también tenemos un costo de venta de la internación o de la exportación de nuestros productos hacia el extranjero. ¿Se fijan? Luego tenemos los costos por flete, claro, desde la bodega hasta la tienda, desde la tienda hasta el cliente, ¿verdad? Si el cliente no va a la tienda, por internet lo atendemos, ¿verdad? Y generamos la venta por internet, ¿se fijan? Así como se está haciendo ahora. O la importación, nos compraron desde Sudáfrica cierta cantidad, lo mandamos a Sudáfrica, nos llevaron las lucas de allá, ¿se fijan? Entonces, vamos también determinando cosas. ¿Ah? Bodegaje, claro, la producción necesita de una bodega. ¿En dónde dejo el producto terminado, listo para la venta? En una bodega. ¿Ah? Entonces ya también tenemos un costo total, ¿verdad? En relación al costo y a lo que se dedica la empresa. Y luego tenemos una fila aquí que es muy importante. Esta fila que está aquí se llama el margen operacional, ¿cierto? Y aquí
para, para, para el éxito del negocio, este margen siempre tiene que ser positivo. Este que está aquí. Si no lo es, quiere decir que el negocio no está generando las ventas que necesita o los costos son demasiado altos. Y cuando se hizo la formulación del proyecto anteriormente, se sobreestimaron las ventas o se sobreestimaron los costos. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Y por qué tiene que ser mayor el margen operacional casi siempre o todo el periodo? Porque podría ser que en algún mes del año tengamos un margen operacional negativo, pero 1, 2, con suerte. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué es importante este margen operacional? Eso tiene relación con las utilidades directamente. Exacto, ¿verdad? Esta sería como el margen de contribución o el margen bruto del negocio. ¿Sí? Si este margen bruto es tan negativo, quiere decir que estamos en serios problemas. ¿Sí? Efectivamente, porque todavía nos quedan gastos por desembolsar. ¿Cuáles son esos gastos? Tenemos los sueldos, las remuneraciones, ¿verdad? Tenemos todos los ítems aquí en donde está la parte del recurso humano, ¿se fijan? Sueldos base, horas extras, bonos, colaciones, mutuales, honorarios, ¿verdad? Y ya tenemos esa cifra. Entonces, si tenemos un margen de contribución negativo, ¿cómo hacemos frente a estos gastos de las remuneraciones en el periodo? Pero el problema no lo vamos a tener en este periodo si está negativo. Lo vamos a tener ¿cuándo? En el periodo siguiente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego tenemos los gastos generales, ¿verdad? Que podría tener esta empresa. La mantención, repuesto, arriendo, insumos, servicios básicos, artículos de escritorio, telefonía, alimentos, gastos generales, gastos en publicidad, gastos en marketing, gastos en uniformes, asesorías, ¿verdad? Y tenemos ya luego el total de los gastos generales, ¿se fijan? Entonces, nosotros tenemos aquí el resumen, ¿verdad? El resumen de cada uno de los ítems que versa nuestro presupuesto de manera mensual. Entonces, para el mes de enero, ¿verdad? Ese nivel de venta, con ese nivel de costo, se nos produce un margen operacional positivo. Y si vemos la serie, quiere decir que también tenemos márgenes operacionales positivos en todo el periodo. Pero vemos aquí y miramos el total de remuneraciones, ¿verdad? Aquí subieron, aquí bajaron, aquí volvieron a subir, bajaron, subieron. ¿Ah? O sea, las remuneraciones se fueron portando de manera cíclica, un mes arriba, otro mes abajo, ¿cierto? Después tenemos los gastos. ¿Ah? Los gastos también, aquí tienen ese nivel, aquí subieron, aquí bajaron, y aquí aumentaron más del doble en relación al mes anterior, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir encontrando en el periodo utilidades y pérdidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en febrero tenemos una pérdida, en abril tenemos pérdida, en junio tenemos pérdida y en agosto tenemos pérdida. En octubre estamos como en el equilibrio, ¿verdad? Noviembre tuvimos algo de ganancia, pero ya en diciembre de nuevo se nos vino abajo el negocio y finalmente en este año nos fue pésimo, de acuerdo a esta proyección, y si estuvieran estos números fueran reales,
en dónde estarían los periodos críticos y qué es lo que podríamos hacer. Y esa es la gracia de la presupuestación, en términos generales. ¿Se fijan? Dar respuesta a los periodos en donde eventualmente, que a través de los años anteriores, en esos meses siempre hemos tenido dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora para el próximo año? ¿Se fijan? Y claro, aquí podemos deducir qué cosas. Por ejemplo, en el primer mes de febrero, ¿qué podemos deducir? La venta bajó en un dígito, ¿verdad? Y se mantuvo el costo. O sea, el costo también debería haber bajado en un dígito, ¿ya? Las remuneraciones además aumentaron. El costo total de las remuneraciones. ¿Qué pasó? ¿Ah? Análisis entonces al recurso humano, ¿verdad? Total de los gastos también subió más del doble. ¿Ah? Análisis entonces a los gastos, en dónde o cuáles fueron las partidas del gasto en donde se efectuaron los mayores desembolsos. Y aquí ya vamos detallando el análisis. Y aquí descubrimos que, por ejemplo, en los artículos de escritorio se hizo o está la mayor distorsión en cuanto a lo presupuestado y lo que se ejecutó, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí nos permite entonces hacer la segunda patita, que también es lo más importante, que es gestión. ¿Bien? Bueno, estas son las láminas. Esta sería la lámina entonces que nosotros vamos a completar en esta semana, pero tenemos que hacer el supuesto, ¿verdad? Vamos a tener que inventar primero el costo individual de nuestro emprendimiento. Así que vayan pensando ustedes qué tipo de emprendimiento, o derechamente estructuren una empresa, no sé, seleccionen alguna empresa, revisen, por ejemplo, los estados de resultados de alguna de las empresas y básense en esa información para poder hacer el supuesto, ¿verdad?, de la proyección para el próximo año. ¿Cierto? Se va a valorar si es la idea de emprendimiento, porque aquí, en este formato, en el formato inicial del costo mensual, además de saber cuánto nos va a costar nuestro proyecto en términos de recursos humanos y en gastos operacionales y así hacia abajo, además tenemos la fuente del financiamiento, ¿ya? ¿Y qué significa la fuente de financiamiento? ¿Cuáles van a ser mis socios? Y dónde yo podría encontrar los fondos para poder hacer este proyecto. Entonces aquí el formato me sugiere que podría hacer entonces esta residencia del adulto mayor con ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la capacidad para tener centros del adulto mayor. Y si yo miro hacia el futuro, hago una proyección a 15 o 20 años más, cuando ustedes y yo estemos viejitos, si hoy en día el adulto mayor, la población del adulto mayor equivale a 1/3 del total de la población, en 20 años más va a equivaler a 2/3. Entonces, vayan pensando, a lo mejor podría ser una buena idea de emprendimiento de aquí al largo plazo, ¿ya? ¿Y dónde podría conseguir plata? Podría ir a pedirle al Estado, podría ir a conseguirme plata con algún socio y lo integro a la administración, y podría conseguir plata en otro lugar, en créditos de consumo, en los familiares a lo mejor, en fin, etcétera, etcétera. De tal manera de que este mapa de navegación nos ayude a configurar también un proyecto. Y quién sabe, a lo mejor, si la idea es buena, ¿verdad?, poder conseguir de verdad y armar y hacer el proyecto de emprendimiento. Ustedes ya tuvieron la clase de emprendimiento con el profesor Horacio, así que ya sabemos ya más o menos cómo
es el manejo de un emprendimiento, ¿de acuerdo? Así que ahí les dejo las herramientas para que vayamos diseñando, ¿cierto? Un negocio que puede ser una empresa X, le vamos dando explicación, le vamos dando supuestos, como los precios, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a vender y cuánto van a ser las cantidades que debieran de vender en los distintos meses para reflejar? Aquí tienen que reflejar en los meses utilidad, en otros meses el punto de equilibrio y así sucesivamente, de tal manera de que después ir agregando los por qué. ¿Por qué aquí teníamos menos abuelitos? Y fuimos deduciendo las distintas problemáticas que ustedes muy bien lo hicieron. ¿Se fijan? Y luego pasar al negocio completo, ¿sí? Con la presupuestación de todo el estado de resultado que queremos que pase el año que viene. ¿De acuerdo? Bien.